con todo de lo más odiado de Cuba. ¿Cuál es la fiesta? Ay, niño, que pasmo más dado. Ahora sí, comenzamos. Los más odiados de Cuba. Con el propósito de manipular la información, la dictadura recluta personas que reúnen cualidades especiales que les permite cumplir esta penosa misión. Los apelativos usados contra estos personajes son lamebotas, arrastrados, oportunistas y ciberclarias, aunque hay uno que resalta en el argot popular cubano, los sin casas. Este último se lo dejaré para el final del video, pues merece una explicación detallada para los que no son cubanos. A continuación le mostramos algunos ejemplos de estos seres despreciables que aparecen como los más odiados de Cuba. Número 1. Michel Torres. Michel es el presentador del detestado programa Con Filo. Este circo, resultado del cruce de la Mesa Redonda y el NTV, le saca bostezos hasta el más noctámbulo de los mortales y viene siendo una especie de tortura a la psique humana que mata más neuronas que el Alzheimer y las drogas juntos. En este engendro televisivo, Michel lo mismo hace un truco de magia e intenta convertir la mentira en verdad o da un salto de fe por la revolución sin red de seguridad. A veces interpreta a Javert, el personaje de Los Miserables, o se convierte en el Houdini cubano para escapar de los trabalenguas que él mismo improvisa en sus programas especiales. Número 2. Humberto López. Humberto, alias el Ternero de Colón, como cariñosamente se le conoce en los pasillos del ICRT, es gemelo separado al nacer de Michel Torres y Lázaro Manuel Alonso. Estos impertinentes trillizos conforman los tres mosqueteros de la televisión cubana. Pero enfoquémonos en Humber, que es el protagonista del top número 2. Nacido en el pueblo de Colón, en Matanzas, dio sus primeros pasos en Radio Llanura, en este municipio matancero, antes de emigrar a La Habana e incursionar en la televisión. Desde sus inicios fue escalando posiciones por medio de los sugar daddies que este promiscuo muchachón coleccionaba en el medio artístico. Humbert se adentró muy bien en su personaje mientras recibía sus primeras lecciones orales con su maestro el señor Domingo, quien en los estudios radiotelevisivos de Matanzas calzó muy bien el personaje que hoy Humbert interpreta en el NTV. De más está decir que ha sido el blanco de miles de críticas, de burlas y una lluvia de memes que no ha escampado hasta la fecha. Es que, como afirman los comentarios en Facebook y demás redes sociales, hay que tener estómago para aguantar. Número 3. Jaila María Monpié. Dices que soy la mala, la bruja y la más malvada. ¡Oh, my God! Jaila María Monpié nació en Amancio, municipio de Las Tunas, donde vivió hasta los 15 años cuando se mudó para la capital. Fue integrante de los grupos Habanazón y Bamboleo para terminar haciendo de vocalista en solitario en el año 2000. La cantante Jaila incendió el exilio cubano en Miami cuando besó a Fidel Castro y le dijo gracias por existir. Fueron muchas las críticas por su muestra de servilismo y complicidad que el artista le manifiesta al régimen, a cambio, claro está, de un estatus privilegiado en su vida dentro de la isla. Jaila, además de este capítulo, ha escenificado innumerables desaciertos que la evidencian como alguien poco inteligente, mediocre y torpe. Se podría decir que la vida le pone sus traspiés en los que cae más de la cuenta, como la vez que publicó un video celebrando su cumpleaños mientras el pueblo estaba indignado por la muerte de 3 niñas por el derrumbe de un balcón en un barrio habanero. Hay un refrán que dice, si naces para tamal, del cielo te caen las hojas, y la señorita Jaila hace honor a este refrán. Es que no sale de un ridículo para ser el otro. Hace poco los memes inundaron las redes cuando ésta publicó una foto usando unos atuendos o algo extravagantes, para llamarlos de alguna manera, y ni hablar de la vez que aseguró en una entrevista que Celia Cruz, al verla cantar, dijo que su legado estaba asegurado en Cuba, algo que para muchos solo salió de la imaginación casi infantil de Jaila. ¿Quién fue? Número 4. Liz Cuesta Peraza. Liz Cuesta Peraza es la esposa de Miguel Díaz-Canel y en su perfil de servidora pública ostenta el cargo de Tareas Asignadas,
pues el cargo de primera dama le fue retirado de manera ridícula y bochornosa en un acto del Consejo de Estado con la visita del presidente mexicano. Si bien Hayla está en el top 5 de las personas más odiadas de Cuba, Liz Cuesta hace que el caso de Hayla sea un simple aperitivo, pues su prontuario de despistes, meteduras de patas y ridículos solo es superado por el de su esposo Miguel Díaz-Canel. En el programa del famoso youtuber cubano Alex Otaola son kilométricos los momentos dedicados a Liz. Esta es famosa por no perderse un evento de culinaria. Al parecer traicionado por la gula, promociona uno tras otro estos eventos, donde solapadamente puede saciar su voraz apetito. Otro de sus hits fue su sorprendente vestimenta cuando los reyes de España visitaron la isla. En esta oportunidad fue un festín para los memeros que hicieron de Machi, como la bautizó Otaola, el hazmerreír de todos. Y qué decir de sus tweets. Su obra maestra fue sin dudas aquel donde comparó su corazón con un estropajo, o cuando afirmó qué lindo es el dictador de mi corazón, refiriéndose a Díaz-Canel. Liz grita a viva voz su falta de sentido común, la trivialidad y el desentono con que maneja sus redes sociales. Es como si un mamut quisiera tocar la flauta. Tanto la anatomía como los impedimentos cognitivos dan al traste con su tarea. Asimismo, Liz, su carestía infinita, la hacen presa de sus bufonadas. Se ven muy forzados sus intentos de ser reconocida y aceptada, pero para su desgracia, todo lo empeora cuando trata de corregir su anterior pifia, agregando gasolina al fuego. Número 5. Miguel Díaz-Canel. Ya llegamos al fin de este top, pero primero quisiera invitarlos a suscribirse al canal y darle like si les gusta el contenido. Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue declarado presidente de Cuba sin elecciones. Por este motivo se le conoce como el puesto a dedo. Este señor hoy mismo es el más odiado en Cuba. Comenzaremos por explicarle a los que ven este top y no son cubanos. ¿Por qué Díaz-Canel se le considera como el sin casa? Nada tiene que ver con que no posea más de una mansión, como todo gobernante corrupto del hemisferio, sino que todo comenzó con una canción de Aldo, el integrante de Los Aldeanos. Yo digo Díaz-Canel, ustedes dicen cingao, Díaz-Canel, Díaz-Canel. Sin en el argot popular de Cuba es alguien cobarde, traidor, ruin, bajo, miserable y sodomizado, y es usado solo cuando se quiere ofender fuertemente a alguien. Díaz-Canel, sin y cabrón, y hijo de... La implicación de la frase sin casa, con cingao, viene dada por la mala pronunciación del inglés de los cubanos, pues house, que significa casa, fue cubanizado como gao. Así llegamos de cingao, como ofensa, a sin casa, una manera divertida de decir lo mismo sin pronunciar la palabra grosera. Algo así como let's go Brandon en Estados Unidos, para sustituir el Biden. Aclarado el punto, continuamos con el sin casa. En los discursos donde Fidel Castro nadaba como pez en el agua, Canel se siente más incómodo que piedra en un zapato. Este señor, junto a Nicolás Maduro, ostenta el récord de disparates dichos en cadena nacional y nos deleita con sus gazapos verbales conocidos como las caneladas. La limonada es la base de todo. La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo. Y para rematar, en su reciente visita a San Vicente y las Granadinas, destrozó la Guantanamera. Dejando minúsculo el ridículo de su discurso en inglés. Saint Vincent and the Grenadines will always be able to count on Cuba. Son muchos los que aseguran que su profesora es la misma de Maduro, la nieta más aventajada de Shakespeare, la señorita Leutelia Pérez Herrero. This is Lucila Mojica High School. I'm Leutelia Pérez Guerrero, English teacher. Pero Canel no es odiado por estas caneladas. La orden de combate está a la calle los revolucionarios.
sino por su posición a la cabeza del viejo monstruo comunista que devora Cuba en pleno siglo XXI, y es señalado por su pueblo como el culpable de todos los males y carencias. Hasta aquí este top de hoy. Una vez más, los invito a suscribirse y darle like si les gusta el contenido. Hasta la próxima.